Debido a una serie de increíbles descubrimientos arqueológicos sobre sus antiguos habitantes, la isla italiana de Cerdeña ha sido llamada por muchos como la Tierra de los Gigantes. En marzo de 1974, un granjero local estaba arando sus campos en la costa occidental de la isla, cuando se topó con un gran fragmento de estatua que conduciría a 8 años de excavaciones arqueológicas e investigaciones. En total, los arqueólogos recuperaron más de 5.000 piezas de arenisca tallada. Se dispusieron a reconstruir las piezas y pronto se dieron cuenta de que estaban formando un ejército de piedra, ya que estas estatuas representaban a arqueros y guerreros. Se han encontrado hasta 44 estatuas individuales, sin embargo, lo más asombroso no es su número ni la identidad de sus creadores, sino su enorme escala. Estos gigantes de piedra miden hasta 2,5 metros de altura, y algunos pesan hasta 400 kilogramos en su forma completamente ensamblada. Igualmente impresionante es su precisión anatómica. A pesar de tener más de 2 metros y medio de altura, los detalles geométricos, en particular los de los rostros, han sido meticulosamente tallados. Los ojos, por ejemplo, consisten en círculos concéntricos perfectos, lo que ha llevado a muchos a describirlos como de aspecto alienígena. Se ha determinado que los gigantes están tallados en arenisca local y que probablemente datan de hace unos 3.000 años. Muchos han afirmado que el descubrimiento de estos gigantes de piedra, conocidos como los gigantes del Monte Prama, da peso a las teorías de los antiguos astronautas y la intervención alienígena. Originalmente colocados como guardianes sobre las tumbas de prominentes sardos de la Edad del Hierro, los gigantes permanecieron en guardia durante solo unos pocos cientos de años antes de que los invasores los rompieran en los 5.000 fragmentos recuperados. Además de la asociación de Cerdeña con los gigantes, se encuentran las muchas tumbas vastas conocidas como tumbas de los gigantes, porque contienen cámaras funerarias que pueden tener hasta 30 metros de largo y 2,4 metros de alto. Los arqueólogos han afirmado que estas tumbas se construyeron grandes para acomodar numerosos cuerpos. Aún así, las leyendas locales sugieren que fueron creadas para una raza de hombres gigantescos que alguna vez habitaron la isla, y algunos incluso afirman que se han encontrado huesos gigantes en ellas, mucho más grandes que cualquier humano. Un pintor y escultor local llamado Luigi Muscas fue entrevistado sobre sus recuerdos y el descubrimiento de algunos de estos huesos, incluidos esqueletos que aparentemente medían 4 metros de altura. Describió el descubrimiento de un esqueleto gigante en particular en una cueva cuando era niño en 1972, según Muscas y varios otros lugareños, los esqueletos, cuando se encontraban y se informaba a las autoridades, casi siempre desaparecían misteriosamente al día siguiente. Fernando de Magallanes fue un explorador portugués que dirigió una expedición en 1519 a las Indias Orientales a través del Océano Pacífico. Esta expedición le valió un gran renombre, pero finalmente le costaría la vida. Los registros de Magallanes muestran que cuando él y su tripulación estaban explorando la costa de América del Sur, fueron testigos de algo verdaderamente asombroso, algo que alteraría las percepciones europeas de las Américas durante siglos. El registro oficial de la expedición dice: un día vimos de repente a un hombre desnudo de estatura gigante en la orilla del puerto bailando, cantando y arrojando polvo sobre su cabeza. El capitán general envió a uno de nuestros hombres al gigante para que realizara las mismas acciones en señal de paz. Cuando el gigante estuvo en presencia del capitán general y la nuestra, se maravilló mucho e hizo señas con un dedo levantado hacia arriba creyendo que habíamos venido del cielo. Era tan alto que solo le llegábamos a la cintura. Los gigantes patagónicos fueron apodados los Patagones por la tripulación, un nombre inspirado en un personaje gigante que aparece en la novela española del siglo XVI popular en ese momento. El encuentro de Magallanes con el gigante iba a ser respaldado por numerosos relatos realizados durante los años siguientes. Según estos relatos, los Paragon estaban proporcionados como humanos, pero podían medir entre 4 y 5 metros. Una expedición posterior dirigida por Sir Francis Drake, describió a los inusualmente altos habitantes de la Patagonia, afirmando que la cita de Magallanes no estaba del todo errada, sino que la tripulación estimó la altura de los lugareños en 2,5 metros. La ciencia moderna y la arqueología han tratado de racionalizar la existencia de estos gigantes, y de entender cómo tantos relatos de primera mano podrían haber descrito a un pueblo tan colosal.
Un convincente reportaje fotográfico de finales del siglo XIX, incluso muestra a un hombre patagónico de pie de aproximadamente 2,5 metros de altura. Algunos han desestimado las afirmaciones como engaños o exageraciones, aún así con tantas pruebas que coinciden en que existieron de hecho una raza de personas inusualmente altas que vivían en la Patagonia, es totalmente plausible que haya podido haber algo de verdad en ellos. Algunas de las pruebas más sólidas de la existencia de gigantes provienen del hecho de que desde el desarrollo de tecnologías y métodos arqueológicos, hubo varios relatos de haber encontrado huesos gigantescos que no podrían haber pertenecido a un humano de proporciones normales. Frente a la costa de Inglaterra se encuentra una pequeña isla de mareas conocida como Saint Michael's Mount, que alberga un castillo y un pequeño número de viviendas. Según la leyenda, en el siglo VI antes de que se construyera el castillo, la isla era el hogar de un gigante de 5 metros llamado Cormorán, que aterrorizó a los lugareños hasta que fue asesinado por el hijo de un granjero llamado Jack. Esto dio origen al cuento de hadas de Jack el Mata Gigantes. Mientras que los descubrimientos realizados en las cavernas debajo del castillo del monte Saint Michael, pueden no sugerir que alguna vez fue el hogar de un hombre de 5 metros, pero se acepta que el esqueleto de un hombre que medía 2,5 metros de altura, fue descubierto por monjes en 1725 detrás de una puerta que había sido bloqueada. Otro relato de un esqueleto gigante descubierto, se remonta a 1890, cuando en Francia se encontraron 3 fragmentos óseos por Georges Lapouche, quien estimó que la persona a la que pertenecían estos fragmentos debió haber medido aproximadamente 3,5 metros de altura, con más del doble de masa que los huesos humanos normales, y pertenecientes a un individuo apodado el gigante de un castillo. Se descubrieron fragmentos en un sitio de entierro de la Edad de Bronce y son los únicos huesos de ese tamaño. Se dice que los huesos fueron enviados a la Academia Francesa de Ciencias para su estudio, donde desaparecieron misteriosamente. Aunque las pruebas reales de esqueletos gigantes se han perdido en gran medida, los arqueólogos siguen descubriendo huesos extraordinariamente grandes que sin duda pertenecieron a gigantes, al menos para su época. Un descubrimiento más reciente fue el de un antiguo esqueleto de un individuo que probablemente padecía gigantismo, encontrado en la antigua Roma en 1991. En el momento del descubrimiento, se observó que la tumba que se estaba excavando era inusualmente larga. Al analizar los huesos del individuo, se descubrió que eran excepcionalmente grandes, lo que llevó a una investigación médica que concluyó que el individuo debió haber padecido gigantismo, lo que le provocó una muerte temprana entre los 16 y los 20 años. La altura estimada del gigante romano es de 2,20 metros, lo que comparado con la altura media de los romanos del siglo III, de alrededor de 1,70 m, habría sido considerado sin duda gigantesco. La cueva de Lovelock, conocida anteriormente como Cueva de Guano, se encuentra en una remota zona de Nevada. Gracias a los tesoros únicos que se conservan en su interior, ha atraído la atención de los arqueólogos desde su descubrimiento en 1911. Ese año, 2 mineros fueron contratados para recuperar guano de murciélago de la cueva, y tras retirar una capa estimada de entre 1 y 2 metros de profundidad, empezaron a encontrar artefactos inusuales. Aunque su excavación inicial no fue profesional y provocó que muchos artefactos resultaran dañados, estaba claro que la cueva de Lovelock tenía un significado especial. La primera recuperación consistió en artículos intrincados, armas, herramientas, señuelos de pato tejidos y prendas de vestir primitivas, así como huesos que se dice que pertenecen a gigantes. Una leyenda local ofrece una explicación de la importancia de la cueva. Según esta leyenda, todas las tribus locales, después de años de guerra interna, unieron sus fuerzas para defender sus tierras de una raza de gigantes. Persiguieron a estos gigantes pelirrojos, a los que se referían como bárbaros, hasta una cueva donde los gigantes se refugiaron. Cuando los gigantes se negaron a salir y luchar en terreno llano, las tribus utilizaron el humo para sacar a las criaturas al exterior, donde fueron masacrados con flechas o quemados vivos. Aunque se ha informado ampliamente de que se recuperaron los restos de 2 gigantes, incluido un macho que había medido más de 2,5 metros de altura, esta evidencia se ha desvanecido desde entonces. Un peso adicional a la antigua leyenda tribal de los gigantes bárbaros, es el hecho de que una sandalia de 38 centímetros de largo,
se encontraba entre los artefactos encontrados en la cueva de Lovelock. Quizás el relato científicamente más sólido de gigantes reales, es el del hominoide más grande de la historia, Gigantopithecus negro, que pudo haber alcanzado una altura de 3 metros. Esta antigua especie de simio gigante vagó por el mundo hace unos cientos de miles de años junto a nuestros propios ancestros evolutivos, y se estima que pesó la increíble cantidad de 450 kilos. La mayoría de los fósiles de Gigantopithecus negro se han recuperado de China, donde ciertas cuevas y formaciones geológicas han creado condiciones en las que los materiales biológicos se conservan de forma natural. Gracias a esta conservación natural, el análisis de las mandíbulas y los dientes del Gigantopithecus negro ha permitido a los científicos tener una relativa confianza en sus estimaciones de su masa y dimensiones. El descubrimiento y el tamaño de esta especie han sido citados por los criptozoólogos para justificar las teorías que apoyan la existencia de una criatura parecida al Yeti o al Bigfoot, pero el Gigantopithecus negro no es una criatura del folclore o la mitología, y el hecho de que este gigante caminara una vez por la Tierra está confirmado. Sin embargo, con el descubrimiento de esta bestia siendo tan moderno, el primer descubrimiento formal y la denominación de la especie se produjo en 1935, uno se pregunta cuándo las excavaciones y descubrimientos de otro siglo podrían arrojar resultados.